Bendito Padre eterno, Dios todopoderoso y Rey Jesucristo amado, te damos gracias, Padre celestial, por la vida. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por las batallas, amado Padre, que se han luchado para que podamos estar aquí hoy y recibir de la abundancia, Señor Jesucristo, de tu palabra, Señor, porque incontables, muchas son las bendiciones, muchos son los bienes que recibimos, Padre celestial, por medio de tu palabra, porque así está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, Señor, te pedimos perdón por todos esos pecados que puedan estar estorbando, todas esas inmundicias, toda esa contaminación del espíritu y de la carne, Señor, que puede estar estorbándonos para que bien la unción, la bendición que tú has preparado llegue a nosotros, se derrame, descienda, Señor, se siembre y quede en nosotros. Confesamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, y por su sangre santa y bendita declaramos que somos limpiados desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Esa sangre poderosa consuma todo aquel mal que en esta hora puede estar en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor Jesucristo, y que pueda impedir que tu bendita palabra se siembre y cumpla tu buena voluntad. Declaramos por fe nuestra unidad con Dios por medio del Espíritu Santo, declarando tu palabra. Ya no vivo yo, Jesucristo vive en mí, Señor, y ahora es tu Espíritu Santo. Yo renuncio, Padre mío, a Guillermo de la Garza. Declaro, Señor, la muerte del hombre terrenal, del hombre mundano, Señor, de todo lo que en este cuerpo, Señor, pueda haber de la pasada manera de vivir, sea consumido, destruido por el poder de tu sangre, y solamente, Señor, se levante lo que es tuyo, para que a través, Señor, de mí sea tu palabra fluyendo. Te pido por los corazones que han de recibirlo, mi Señor Jesucristo, que también la unción, la cobertura de tu sangre preciosa sea concedida, Padre celestial, para que asimismo puedan recibir este mensaje como de parte tuya. Yo declaro, Señor, que es tu Espíritu Santo, que somos uno en Cristo Jesús, mi Señor, y todo lo que el hombre terrenal puede ofrecer, Señor, ha sido consumido y destruido por medio de la muerte, no vuelva a levantarse más, Padre celestial. Que tus amados y poderosos ángeles desciendan a este lugar, Señor, lo guarden de toda acechanza y presencia, Señor, del enemigo, de cualquier espíritu inmundo, mi amado Señor, y porque estamos dos reunidos en tu santo y glorioso nombre, tu presencia en este lugar comience a hacer la obra, mi amado Jesucristo, a la que tú nos has reunido en este lugar, para que todo sea hecho conforme a tu voluntad. Declaramos tu palabra, que todo lo que desde este momento, Señor, se hable o se haga, es en el nombre de Jesucristo, Padre celestial, para que sea, Señor, conforme al propósito al que tú nos has hablado. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, por estar aquí, y que sea, Padre celestial, tu Espíritu Santo moviéndose, ministrando, Señor, a cada corazón, a cada mente, conforme a lo que tú has preparado, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a ver este mensaje que el Señor nos ha traído. Vamos a empezar con el libro de Santiago. Vamos a leer el capítulo 4 del verso 16 al verso 17 y vamos a entender más profundamente cuál es la raíz, la más profunda raíz de la condición humana, del por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, de por qué vivimos lo que vivimos, cuál es la razón. Porque si nosotros no estamos entendiendo, hace tiempo el Señor nos hablaba de que podemos cortar la hierba, pero si dejamos la raíz, es muy probable que vuelva a crecer. Y si no vamos más profundamente, entendiendo que no somos creación de nosotros mismos, que necesitamos al Señor, el mismo Señor Jesucristo hablando con sus apóstoles, y la Biblia da testimonio, dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Vamos a ver
algunas de las consecuencias terribles, catastróficas, destructivas de estar separados del Señor. Y para poder entender esto, tendremos que ir en retrospectiva, ir cada vez retrocediendo un poco más para poder entender lo que a este mensaje le hemos puesto el título, el principio del pecado. Vamos a ver verdaderamente si la desobediencia es un pecado o fue el pecado que tiene la condición humana como la tiene el día de hoy. Y cómo es que todos de alguna manera estamos pagando, ¿sí?, por esto. Así que comenzamos con la palabra. Miren lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 16 y verso 17. Dice, pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay muchas cosas en nuestra vida, muchísimas cosas, que sabemos que son buenas y no las estamos haciendo, y entonces estamos cayendo en el pecado. Pero mire cuál es más profundamente, cuál es la base del pecado. Aquí mismo el Espíritu Santo, por medio del apóstol Santiago, nos hace saber, nos da revelación de cuál es principalmente la raíz del pecado. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál es la raíz del pecado? El conocimiento. En unas semanas pasadas atrás, el Señor nos hablaba de lo que es el libre albedrío. Muchas veces nada más tenemos por libre albedrío la libertad. Pero el Señor nos decía, dentro de ese libre albedrío está también la libre voluntad, la libre elección. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante si la desobediencia es verdaderamente causa del mal. Pero el Señor dice, el que sabe, el que tiene conocimiento, esa persona es la que está, puede ser arrastrada, engañada por el pecado o no. El conocimiento, no la ignorancia, ¿sí? Vamos a ver cómo es que una mala costumbre, un mal hábito, una mala palabra, un mal pensamiento y una mala decisión pueden convertirse en un pecado mortal, en un mal tan grande que lleve a la muerte, y no solo a quien lo cometió, sino a muchos más que lo siguieron. Todos sabemos o hemos escuchado dentro de la iglesia en Cristo Jesús, mayormente, ¿sí? Mucho se habla y tenemos por raíz el pecado de Adán, que trajo mortandad a los hombres. Pero yo no sé si fuera de este mensaje que el Señor nos trae en esta mañana, si poco o nada se conoce del pecado de Eva y sus catastróficas consecuencias que también, ¿sí?, afectaron a todos. Muchos nos hemos confiado, nos hemos detenido, no nos hemos involucrado más allá. Creemos que el culpable de la condición humana es Adán. Pero casi nadie habla de Eva, la tenemos como la inocente tal vez, o como la que nada tuvo que ver, ¿sí? O como que lo que ella hizo no tuvo que afectar. Pero vamos a ver qué tan grave fue lo que Eva hizo verdaderamente. Y cómo hasta el día de hoy esto viene perjudicando a la humanidad entera. No es que lo que hizo Adán afectó a los hombres y lo que hizo Eva afectó a las mujeres, no. Lo que ambos hicieron, lo venimos arrastrando todavía. ¿Por qué? Porque, como le hemos dicho, no vamos más profundo a conocer cuál es lo que verdaderamente pasó, ¿sí?
Y como ya lo hemos hablado en otras ocasiones anteriores, entre mayor información, mejor comprensión. Entre más yo sepa, hablando o ejemplificando esto, entre más yo sepa de cierta enfermedad, ¿por qué hoy día la ciencia médica ha logrado ya erradicar prácticamente o ha erradicado algunas enfermedades y ahora le ha dado mayor medicamento a otras enfermedades en las que antes no lo había? Por la investigación, porque cada vez más y más, ¿sí?, se han preocupado por tener información de cómo afecta. Entonces eso mismo pasa también dentro de lo espiritual. Si nosotros no nos involucramos más profundamente, si somos tan superficiales, como le vuelvo a repetir, estamos hablando, o dentro de la iglesia de Cristo se habla mucho, se predica mucho, se conoce mucho de lo que hizo Adán, pero nadie nos ha hablado de lo que pasó con Eva. Y es bien importante para que nosotros entendamos cuál es la raíz del pecado y podamos precisamente combatirlo, ¿sí? Primero vamos a ver que la desobediencia no es un pecado, como muchos lo hemos dicho, o mucho se ha predicado, se ha creído, ni que tampoco la desobediencia es la razón por la cual entró la mortandad, ¿sí? Mire lo que dice la palabra. Esto es bien importante porque la palabra da testimonio de lo que le estoy hablando y yo le estoy diciendo que la desobediencia no es un pecado. Desobedecer no es un pecado. Mire lo que dice la palabra, Romanos 11, verso 32. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Dios hizo a todos desobedientes para tener misericordia de todos. No es que Dios específicamente haya dicho, voy a poner desobediencia en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, no, porque en Dios no hay ninguna maldad. Es que simplemente, ¿sí?, ese libre albedrío del que hablábamos hace un momento también consta de varias partes. Y la desobediencia es la mitad del libre albedrío. La obediencia va pegada con la desobediencia. Y la desobediencia no es un pecado. La desobediencia, como la obediencia, es una actitud. Yo decido hacer, yo decido no hacer. Pero dentro de esa libertad que yo tengo, fue Dios quien la dispuso. Por tanto, cuando nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios, podríamos justificarnos delante del Señor, como lo hizo Daniel, más adelante lo vamos a ver, y decir, Señor, tú me diste la libertad. Yo podía estar aquí, tú me dijiste, ven. Y si yo no quise venir, entonces, ¿para qué me lo pones? Sí, como una proposición. Dentro del libre albedrío o parte del libre albedrío está la desobediencia, y en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, vamos a ver la parte positiva o el bien de la desobediencia. Pero para empezar tenemos que entender que la desobediencia no es un pecado por el cual Dios castigue, por el cual estemos hoy sufriendo las condiciones de la humanidad, de esta mente tan destructiva, ¿no? Ya no solamente en los hombres, también en la mujer. Pero tenemos que aclarar este punto. La desobediencia está en nuestro ser, no por nuestra voluntad, porque no fuimos creados por nosotros mismos, sino por la voluntad de Dios. Y Él puso la desobediencia en todos, siempre, recordemos esto, con un propósito. Dios no hace las cosas nada más porque se le ocurre o a ver qué pasa. Todo tiene un propósito y sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Entonces, Dios pone dentro del libre albedrío la desobediencia con un propósito positivo o para bien, ¿sí?
Por contradictorio que parezca, Dios puso también la desobediencia en nuestro corazón para bien, para disipar dudas que en nosotros pudiera ver y comprobar la verdad. ¿Cómo le puedo ejemplificar esto? Cuando hay ocasiones, mayormente como papás, con los hijos, cuando ya están creciendo, ¿sí? Y nosotros tratamos, porque ya lo vivimos, tratamos de impedir que vivan malas experiencias, y muchas veces el papá o la mamá le dice al hijo: mira, hijo, no andes esta noche en la calle porque te puede pasar algo. Pero eso es un consejo que el padre le está dando al hijo, no es un mandamiento, que eso es bien importante y ahorita lo vamos a ver. Dentro de ese consejo, dentro de esa dirección que el padre le está dando al hijo, el hijo tiene la libertad de hacerle caso o no hacerle caso. ¿Y cuándo el hijo va a comprobar que lo que el papá le estaba diciendo? Hasta que le pase algo malo. Entonces la desobediencia también nos sirve, ¿sí? No, mi papá tenía razón, o hay muchos otros ejemplos. No, sí tenía razón, esto no me conviene, esto no está bien. Por eso es importante que entendamos que la desobediencia no es un pecado tan mortal, tan cruel, o que pueda ofender tanto el corazón misericordioso de Dios, al grado de que Dios decida aborrecernos, al grado de que Dios decida desecharnos y aventarnos fuera, lejos de Él, a ver qué nos pasa. No es la desobediencia tan grave como lo hemos pensado, lo hemos creído, muchas veces hasta lo hemos predicado. Dentro de la sabiduría de Dios dice: bueno, te voy a dar oportunidad que desobedezcas para que... Hay un dicho mundano, no sé si le pueda servir para aclararlo, pero dice que nadie experimente en cabeza ajena. Yo te puedo decir: hijo mío, mira, pasa esto y esto, el buen camino para que no sufras por la vida, para que no llores, para que no tengas malas experiencias. Mira, ve esto, haz aquí, haz allá, pero tú tienes la libertad de no hacerlo, y cuando vivas la experiencia te vas a dar cuenta. Cuando desobedezcas, te vas a dar cuenta de que se te decía la verdad. Y esa es parte de la intención de amar la verdad. Por eso el Señor nos da esa libertad, ¿sí? Y es que le vuelvo a repetir, también muchos nos hemos equivocado a no entender lo que es un mandamiento de parte de Dios especialmente, y lo que es un consejo de parte de Dios. Tenemos por toda la palabra que está escrita en la Biblia, y tenemos a Dios como el capataz, como el legislador, ¿sí? Como aquel que nada más Él dice y se hace. Y por eso vemos en muchas personas, lamentablemente, dejan de amar a Dios, de amar su palabra, porque creen que lo que está escrito en ese santo libro, lo tienen que vivir sí o sí. Pero el mismo Señor nos dice que tu decir sí sea sí y tu decir no sea no. Cuando dice, nos pone el sí y el no, nos está dando la libertad de elegir. Yo no quiero, Pablo, hablando a los corintios, ¿sí?, con respecto del matrimonio, Pablo les escribe y les dice: yo quisiera que no sufrieran. Si se casan van a tener aflicciones. Yo quisiera que no las tuvieran, pero son libres. No pecan al casarse. Ustedes lo deciden. De esa manera, de esa misma manera, Dios nos pone día con día, ¿sí?, esas pruebas que van a ir reflejando en nosotros la madurez, que van a ir viendo en nosotros si somos verdaderamente capaces para tomar buenas decisiones.
Pero tenemos que tener conocimiento de las cosas, porque el conocimiento es lo que me va a hacer tomar una buena decisión y obedecer, o tomar una mala decisión y desobedecer. ¿Sí? Esta parte de no entender también que es un mandamiento y una condición, también viene a afectar brutalmente, si viene a ser parte de esta raíz catastrófica de la condición actual de la humanidad, de los hombres y mujeres por igual. Y para que podamos entender, vamos a leer lo terrible que está, y ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo esta etapa de la Biblia y del tremendo caos que estamos ya sufriendo. Mateo 24, versículo 1 al 13, hablando de cuáles son las señales que ya estamos viviendo cerca de la venida de Cristo. Pero no vamos a hablar de la venida de Cristo, sino vamos a ver más profundamente lo terrible de la condición humana. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto viene a destruir aquella hipótesis de que el templo tiene que ser reconstruido. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta es la terrible condición en la que estamos viendo ya el mundo. Guerras por todos lados, pleitos por todos lados. Nadie quiere, todos quieren hacer más bien lo que bien les parece. Ya están dando el paso más allá de la libertad para pasar al libertinaje. A mí no me interesa lo que tú pienses, voy a hacer lo que yo quiera. Se están aborreciendo, se están ignorando ya. No importa cuánto se esfuerce el hombre, cuánto se esfuercen los gobiernos. Quizá puedan trabajar verdaderamente por leyes equitativas, por leyes justas para todos. Hoy día ya están la humanidad generalizando, ya está ignorando todo tipo, está aborreciendo todo tipo de ley. No importa cuál sea, se está despreciando y estamos, gracias a Dios porque en Cristo no lo estamos viviendo, pero como parte de la humanidad, pues sí, ya la gente está viviendo un libertinaje, una perversidad de su mente, ¿sí? Un descontrol de su mente, de sus acciones, de sus pensamientos, porque ya no tienen cordura. Por esto dice el Señor y advierte: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y esta palabra, aunque suena fuerte, mayormente en Cristo Jesús, para los que vivimos en Dios, tiene que quedarse sembrada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas cosas nosotros sabemos hacer bien y no las estamos haciendo.
Y creemos que estamos viviendo en una vida sin pecado. Y pensamos que el día que venga el Señor nos va a encontrar muy bien, muy dignos para ser llevados a su presencia. Pero cuántas cosas no se están haciendo bien. Y vamos a entender más profundamente estos 4 versículos. Los últimos 4 versículos que acabamos de leer, se los voy a releer. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjese que estas palabras es tremendo, amado mío, porque se están cumpliendo y eso no quiere decir que la familia esté exenta. Y eso no quiere decir que en Cristo esto no nos va a pasar. Porque hoy estamos viendo iglesia contra iglesia. Que si es pastor fulano contra el pastor sutano. Que si el hermano ya no tiene una relación con la hermana. Que las hermanas se pelearon y eso es irreconciliable. Lo estamos viviendo en nuestra persona, en nuestra vida y seguimos ignorando que Cristo Jesús se va a presentar por 2 razones. El Señor Jesucristo viene por 2 razones principales. Viene para recoger a los que lo estamos esperando, pero antes de eso, o después de eso más bien, el Señor viene a ejecutar un juicio. Dice, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo para darle a cada quien lo que se merece. El Señor no viene a darnos un abrazo, un beso y a decir, gracias mijito porque me estuviste esperando, entre en el gozo de tu Señor. No. Antes de decir entre en el gozo de tu Señor, vamos a entregar cuentas. Y aquí están las cuentas. Escrito está en el libro de Apocalipsis, que hay un libro que se está escribiendo de usted y de mí, y va ahí el Señor va a decir, aquí está escrito, esto fue lo que hiciste, lo que no hiciste, sabiendo hacer lo bueno, no lo hiciste. Y estamos acarreando esas consecuencias, ¿sí? Y dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto también lo estamos viviendo en la iglesia de Cristo desde hace tiempo atrás, especialmente con estos artistas cristianos que dentro de sus canciones o dentro del concierto se ponían a profetizar, se atrevían a declarar que el Señor Jesucristo venía a traer sanidad a las naciones. Yo quisiera preguntarle dónde está la sanidad que profetizaron. Son falsos profetas. Porque no eran guiados por Dios. Y yo no quiero pensar que lo hacían conscientemente. Sabrá Dios. Eso ya es juicio y cosa de Dios. Yo solamente señalo las cosas que reflejan la palabra de Dios. Y si por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Todo este mal tiene una raíz. Y vuelvo a repetir e insisto, no es la desobediencia. Vamos a entender más profundamente esto. ¿Cuál es la razón de esa trastornada humanidad? ¿Y cuándo comenzó a deteriorarse? Para poder entender esto, ¿sí? Necesitamos, como le decía hace un momento, necesitamos ir hacia atrás. Necesitamos, para conocer nuestro presente, para entender nuestro presente, necesitamos conocer el pasado. Le voy a ilustrar esto de 2 ejemplos que me parecieron muy interesantes, por eso los escribí, los anoté, ¿sí? Mi esposa tiene una poca retención de su memoria, ¿sí? Pero para compensar eso, tiene una estrategia a la que ella ha llamado su mapa mental. Cuando no recuerda las cosas para hacer sus cuentas, ¿sí? Comienza a regresar. Empecé aquí, pasé aquí, me muevo allá y fui acá y comienza y se da cuenta que volviendo hacia atrás entiende, ¿sí?
Es una estrategia que ella tiene. También otro ejemplo que podemos utilizar para esto, y me parece muy importante este ejemplo, cuando mayormente nos damos o nos enfermamos, perdón, de diarrea, lo primero que hacemos, lo primero que pasa en nuestra mente es regresar el tiempo, espiritualmente, mentalmente regresamos y empezamos a recordar qué pasó, dónde comí, qué comí, y nos damos cuenta que fueron las carnitas y decimos, sí, fue ese lugar. Pero lo importante de estos dos ejemplos, hablando de este que nos produce un mal, es que habiendo encontrado la raíz o la razón del mal, de la enfermedad, nuestra decisión es: no vuelvo a ir a comer ahí. Y no basta con eso. ¿Qué es lo que hacemos? Muchas de las veces, y no se trata por molestar a la persona, no se trata por hacerle mala fama, se trata por evitarle un mal. Oye, ¿sabes qué? No vayas con esa señora. No, sus tacos son muy buenos, pero a mí me dio una diarrea, ahora sí que yo te aviso, si tú quieres. ¿Y qué pasa? Pues volvemos al mismo caso. Tuvo el conocimiento, pero haber dicho, no, pues a mí no me ha pasado nada, yo voy, y después, no, ¿qué crees que sí? Fui a comer y me volví a enfermar. ¿Y qué quiero con estos ejemplos? Ver cómo la mala decisión de una persona puede afectar a muchas. Ya no fue uno solo el que se enfermó, ya fueron varios. Y de esa misma manera ha venido el pecado trabajando generación tras generación. Porque no hemos descubierto cuál es la raíz más profunda del pecado. Por ahí se dice también otro dicho, que muerto el perro se acaba la rabia. Si nosotros no estamos destruyendo la raíz, el pecado va a seguir trabajando en nuestra contra. Entonces, para entender el presente, le vuelvo a repetir, es necesario que vayamos al pasado para corroborar que la desobediencia, ¿sí?, como la voluntad, por voluntad de Dios, está en todos. Entender también lo que es un mandamiento y lo que es un consejo, y conocer cuál es el verdadero principio del pecado. Esto es bien importante, ¿sí? Dentro del libre albedrío, tengo obediencia, puedo obedecer o desobedecer. Tengo que entender qué es un mandamiento de Dios y qué es un consejo de Dios, y cuál es la raíz, el conocimiento del pecado. Vamos por favor al libro del Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 15 y 17. Vamos a estudiar, ¿sí?, o vamos a juzgar a Adán y a Eva según lo que está escrito y lo que acabamos de entender. Vamos a ver si Adán es culpable por desobedecer, si desobedeció y es culpable, y vamos a ver si Eva desobedeció y también es culpable. Ahorita lo primero que queremos hacer es que quede bien claro que la desobediencia no es el pecado mortal que nos tiene así. Dice la palabra, Génesis 2 del 15 al 17. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. A veces tenemos que, por eso es bien importante que cuando leemos las Escrituras, no lo hagamos nada más con el propósito porque se nos dijo. No simplemente por creer que leer la Biblia va a cambiar mi vida, o porque más bien no es eso, sino porque me mandaron a leer la Biblia. Si yo no estoy leyendo la Biblia de la mano del Espíritu Santo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, voy a entender muy poco o nada. Porque tenemos que entender lo que está escrito con el contexto. Bien importante esto. ¿Por qué? Porque en este versículo 16, cuando dice, y mandó Dios al hombre, ahí podemos entender que Dios le está dando un mandamiento.
Pero no es que Dios le esté dando un mandamiento, y ahorita voy a aclarar lo que es un mandamiento y un consejo. ¿Sí? Esta parte de "y mandó Dios", trasladada a este tiempo pues, se entiende como "y hablando Dios con el hombre", o habló Dios con el hombre diciéndole: de todo árbol del huerto puedes comer. No es Dios mandó, sino Dios habló. Le voy a aclarar por qué esto, ¿sí? Para entender las escrituras y la palabra de Dios necesitamos juzgar espiritualmente. Es decir, espiritualmente o humanamente, imaginar, revivir el momento que estamos leyendo. Hacernos de uso de la imaginación para recrear todo lo que ahí pasó. No nada más leer lo que está escrito, no vamos a ver más profundamente, haciendo espiritualmente presencia en lo que estamos viendo, ¿sí? Para práctica y mejor comprensión de lo que es un mandamiento y un consejo, diremos que un mandamiento carece de opciones y razones, es una orden incuestionable e irrefutable. Aquí en México tenemos este dicho también, que dice que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Cuando Dios da un mandamiento, nadie puede negarse, nadie puede contradecirlo. ¿Sí? Se cumple. Lo vemos en la creación, cuando el Señor dijo: hágase la luz. ¿Acaso alguien dijo: yo no quiero? Cuando el Señor le dice: sepárense las aguas y descúbrase lo seco, ¿acaso las aguas dijeron: yo no tengo ganas? ¿Acaso dijo lo seco: a mí no me interesa? Cuando Dios manda que la tierra produzca hierba verde, inmediatamente a la voz de Dios respondió la tierra. Quiero aclarar este punto, porque es bien interesante y bien importante. Cuando Dios da un mandamiento, se cumple sí o sí. Y cuando Dios da un consejo, tenemos la libertad de elegir entre obedecerlo para bien o desobedecerlo para mal. ¿Sí? En el libro del Éxodo, del capítulo 20, del verso 1 al 17, vamos a encontrar los mandamientos. Esos son los llamados o los famosos 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos, comparándolo con la creación, ¿sí? Tenemos el libre albedrío de cumplirlos o no cumplirlos. Porque cualquiera de los 10 mandamientos dentro de la historia de la humanidad, uno u otro han sido desobedecidos. Y no es que, digamos, el cielo y la tierra son los más obedientes. Porque también vemos un ejemplo, ¿sí? Cuando el Señor va de un lugar a otro y cruza el mar y los apóstoles van dentro de la barca y viene la tempestad, esa tempestad se había levantado en contra, ¿sí? Las aguas sabían que Jesucristo era Dios, que iba en esa barca, pero estaban en contra de él. Se levanta el Señor, lo reprende y lo obedece. Pero vemos también en ese mismo ejemplo a Pedro, que le dice: Señor, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. El Señor le dice: ven. Pedro agarra y empieza a caminar, pero su incredulidad comienza a hundirse. Cuando Dios da un consejo, se puede obedecer o se puede desobedecer, pero un mandamiento, ¿sí?, no se puede desobedecer. Ahora, regresando a lo que pasó con Adán, cuando Dios le dice: el día que de él comieras. ¿Por qué aclaro esto? Para que entendamos que cuando está escrito: y el Señor mandó, no era un mandamiento.
sino Dios habló. Cuando el Señor le dice, no comas, puedes comer de cualquier árbol, pero del árbol de la ciencia del bien no, porque el día que de él comieras, entonces Dios le está dando la libertad a Adán de decir, no voy a comer o sí voy a comer. Si Dios le está dando esa opción, ¿por qué entonces tenemos por culpable a Adán? ¿Por qué tenemos por desobediente a Adán? Adán bien podría haber dicho, Señor, pues, ¿para qué me das opciones? ¿Para qué me diste esta libertad si nada más quieres que haga lo que tú mandas? Adán estaba viviendo dentro del libre albedrío y dentro de ese libre albedrío podía decidir si lo hacía o no. ¿Sí? Esto rompe la teoría de que la desobediencia, ¿sí?, es como el pecado que ha venido a destruir la humanidad. Porque Dios sujetó a todos, y cuando dice todos, no es tú, Adán. Empieza por él. Entonces Adán no desobedeció a Dios porque no era un mandamiento, era un consejo lo que Dios le estaba diciendo. Cuando él le dice, el día que de él comieras, mira, no comas porque si comes, al momento que le dice, porque si comes le está dando libertad para hacerlo. Entonces, ¿por qué hemos caído en ese error de decir que la desobediencia de Adán? Y ahora esto es el caso de Adán. Vamos a ver a Eva. Vamos a juzgar lo que pasó con Eva. Génesis 3, por eso le digo que vamos a ir retrocediendo, ¿sí? Génesis 3 del 1 al 7 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es lo que pasó con Eva. Ahora, la primera justificación de Eva que Eva podría tener es enfrentando a Dios, ¿sí? Eva podría decir, a mí tú nunca me dijiste nada. Para poder hacer inocente a Eva podemos decir, Dios nunca le dijo nada a Eva. Dios habló con Adán del árbol de la ciencia del bien y del mal. Con Eva nunca habló. Eva podría haberse disculpado diciendo, a mí nunca me dijiste del árbol. ¿Sí? Eva no recibió directamente de parte de Dios ninguna palabra. Por tanto, ella tampoco cayó en desobediencia. Porque Dios no le dijo a Eva, Eva, no comerás. Ahora podemos decir, no, pero se lo dijo a Adán. Pero mire que Adán cambió la versión de Dios. Porque Eva le dice a la serpiente que ni siquiera lo pueden tocar cuando Dios no le dijo a Adán que no lo tocaran. Ahí entendemos que Adán ya le aumentó, quizá por amor a su mujer, le dijo, mira Eva, Dios me dijo, el Padre me dijo que no comiéramos y por amor a ella, ¿sabes qué? Ni lo tocáramos. Pero ahí ya mintió Adán. Porque Adán le aumentó algo que puso palabras en la boca de Dios que Dios no había dicho. Ahora, la serpiente no sabía, por eso dice que era astuta.
pero no sabía, aunque andaba en el huerto, la serpiente veía a Adán y Eva que comían de todo el árbol, pero al árbol de la ciencia del bien y del mal no se acercaban. Y quizás se puso a pensar, ¿y estos por qué no se acercan a ese árbol? La serpiente no sabía lo que Dios le había dicho a Adán. La serpiente no sabía lo que Adán le había dicho a su mujer. Por eso, sí, astutamente la envuelve, la engaña y le dice, oye, no pueden comer de ningún árbol. No, claro que sí, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Con que no pueden comer. Y engaña a la mujer. Esto es lo que hoy día, o para mayor claridad, el chisme. Siempre se le está aumentando y muchas veces la gente chismosa le agrega, y lamentablemente para mal. Entonces vemos una cadena, ¿sí?, de pecados, de situaciones que sucedieron ahí, pero volviendo al caso de Eva, para poder hacer inocente a Eva, para que podamos decir, Eva nunca desobedeció a Dios, le podemos decir, Señor, pero tú nunca le dijiste nada a Eva. Tampoco le dijiste a Adán, háblale a Eva de lo que yo te he dicho. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque podemos entender que no es la desobediencia, que la desobediencia es parte del libre albedrío, es el 50% del libre albedrío. La misma palabra del Señor dice, no separen lo que Dios unió. Tan importante es la obediencia como la desobediencia. Tan importante es el trabajo como lo es el descanso. Tan importante es el dormir como estar despiertos. Mucho hemos hablado de la dualidad. Tan importante es hacer el bien como hacer el mal, porque el mal me va a enseñar lo malo. Por eso nos da esa libertad del Señor. Pero aclarando el punto de Adán y Eva, no es la desobediencia. Tenemos que ir más profundo para poder entender, ¿sí?, ¿por qué la condición humana? ¿Por qué no solamente los que están fuera de Cristo, también los que estamos dentro del Señor? Si ninguno de los dos desobedece, la pregunta es entonces, ¿por qué fueron castigados? Si juzgando de esta manera, ¿sí?, Adán tiene libertad de Dios para comer. Dios le advierte, le hace una advertencia, el día que de él comieras morirás. Pero nunca le dijo, no vayas a comer. Dijo, no puedes. De todo árbol puedes, pero del árbol no. Entonces, ¿por qué fueron castigados por Dios? Primero tenemos que entender que Dios no los castiga. Dice la palabra que fueron abiertos sus ojos. ¿A qué se refiere? No que los tenían cerrados, sino que empezaron a entender el bien y el mal. Lo que Dios les dice, lo que más adelante la Biblia testifica, lo que Dios les está haciendo ver, son las consecuencias de sus actos. No es que Dios le dijo, Eva, ahora por mi voluntad o porque yo digo, tus preñeces van a ser con mucho dolor. No, Eva. Lo que acabas de hacer en contra tuya es que ahora tus preñeces van a ser con mucho dolor. No porque yo lo diga, porque es la consecuencia de lo que has hecho. Adán, ahora vas a tener que trabajar. Y no es porque yo quiera castigarte, sino porque son las consecuencias. Volvemos al caso del hijo que no le creyó al papá, de no andar noche en la calle, pagó las consecuencias. Y no es que Dios no le haya dicho, mira Eva, si tú comes, vas a tener, tus preñeces van a ser con mucho dolor. Mira Adán, si tú comes, sí, vas a tener que trabajar. Dios le advirtió. Esa es la situación.
Dios no los castigó, simplemente les hizo saber cuáles eran las consecuencias de lo que había pasado. Entonces, la pregunta no es en qué pecaron, sino qué hicieron mal Adán y Eva. Si la desobediencia no es un pecado, ¿qué hicieron mal? Y es importante que nosotros lo sepamos, reitero, para que sepamos por qué nosotros hacemos malas cosas. Porque estamos viviendo, cada día vivimos lo del principio. Todos los días Dios nos mete en el huerto de Edén, el cual es su presencia, su cobertura, su compañía. Pero no todos los días aceptamos estar ahí, porque no todos los días nos levantamos dándole gracias y pidiéndole que nos guarde y que nos acompañe. Hay días que tomamos malas decisiones como lo hicieron Adán y Eva. Entonces, para poder entender, tenemos que seguir, le vuelvo a repetir, un poco más atrás, ¿qué hicieron mal? Antes de responder esta pregunta, también es importante saber quién debe empezar a solucionar los problemas. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene la obligación de iniciar cuando hay un problema o una diferencia? Cuando hay un problema entre dos personas, el orgullo de ambas les impide ser humildes para iniciar una reconciliación, y cegados por el enojo, se disculpan pensando que el otro debe de ser el que tome la iniciativa, pero aún para esto Dios ha puesto un orden. El problema es que no lo conocemos. El problema es que se nos hace muy fácil nada más agarrar, ¿sí?, y culpar a las personas, hacernos inocentes, porque no queremos aceptar lo que Dios ha puesto. Y para entenderlo vamos todavía un poco más atrás. Génesis 1, del 1 al 2, dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estos dos versículos Dios nos da la respuesta, pero nos da una respuesta con la tremenda sabiduría de Dios. Hay dos aspectos bien interesantes en este pasaje bíblico. El primero, Dios, que es perfecto, hace una creación imperfecta. ¿Cómo es que un Dios perfecto hace una creación imperfecta? Ese es el primer detalle. Y el segundo, ¿sí?, por naturaleza o voluntad de Dios, como usted lo crea, dentro de lo imperfecto que estamos hablando, todo lo creado sufre de dos males: desorden y vacío. Todas las cosas creadas, dice el Señor, que en el principio todo estaba desordenado y vacío. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos esto? Porque nosotros, como parte de esa creación, también sufrimos en nuestra vida desorden y vacío. ¿Cuál es la raíz del pecado? El desorden. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Cuando nosotros queremos invertir lo que Dios ha ordenado, comenzamos a desordenar. Comenzamos a trastornar las cosas. Se empiezan a revolver, hay una batalla, una lucha, un revoltijo de pensamientos, de conocimiento que nos van a llevar al pecado. ¿Cuál es el principio del pecado? El desorden y el vacío. Antes del pecado está el desorden y el vacío. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoren esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo le estoy hablando? Que nosotros podemos entender que cuando Dios le da vida a la creación, también le dio un tiempo de perfección. Le dio un tiempo ¿para qué? Para que las cosas creadas fueran perfeccionadas. Por eso dice que en el sexto día, cuando Dios terminó todo, dice, y vio Dios que era bueno. Cuando Dios manda a la tierra a que empiece a brotar árboles y hierba verde, Dios ve que comienza, inmediatamente se hacen, pero Dios le da tiempo para que se perfeccionaran. Es decir, el primer árbol luego dio fruto, pero esa manzana cayó, algunas semillas se sembró y volvió a crear otro árbol. Dentro de ese tiempo que Dios maneja, podemos decir que en los primeros 6 días Dios les dio 1000 años para perfeccionarse. Por eso dice, y vio Dios, por eso el apóstol Pedro dice, no lo ignoren. No ignoren que Dios da tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo nos da Dios para alcanzar la perfección, para ir mejorando. Mucho tiempo nos da Dios, libre albedrío, permite muchas desobediencias para perfeccionar nuestra obediencia. Por eso es que no tenemos justificación con el Señor. No le podemos decir yo no sabía. El libro de los Hebreos así arranca diciendo, muchas veces y de muchas maneras, mucho tiempo, Dios ha hablado a los padres por los profetas. No dice por el profeta. Fueron muchos profetas. Y conocemos algunos, no sabemos si por ahí hubo más. El tiempo es bien importante dentro de la obra de Dios. ¿Por qué? Para que nosotros no vayamos a querernos justificar delante de Dios. Mucho tiempo te hablé, mucho tiempo te esperé, ahora aceptan las consecuencias como Adán y Eva. Yo te dije que no comieras. Ahora estas son las consecuencias y no te las voy a quitar. Por eso nosotros tenemos que entender lo que está escrito. Como parte de esa creación, también nosotros sufrimos de desorden y vacío. El mal de Adán y Eva, que permanece hasta nuestros días, es el desorden, la raíz. El pecado ya es la acción, pero la raíz del pecado es el pensamiento, el conocimiento. ¿Sí? Para entender un poco más esto, vamos a ver la diferencia de los supuestos órdenes según el mundo y el orden de Dios. Según el mundo, ¿sí? Para obediencia y amor es primero tú, luego tus padres hasta que te casas, luego tus hijos, luego tu marido o tu mujer, luego tus hermanos y familiares y por último tus amigos y conocidos. Esto es lo que fuera de Cristo muchas veces nuestros padres nos enseñan de cómo tenemos que invertir nuestra vida, compartir nuestra vida, nuestro amor con las personas. Primero empieza por ti. El supuesto, si no te amas tú, nadie te va a amar. Ese es el amor propio. Que el amor propio produce egoísmo. Un pensamiento egoísta que es lo que está trayendo o la raíz de la condición de la humanidad hoy día. Cada quien se preocupa por sí mismo. Para que nosotros veamos si nos conviene el orden del mundo. ¿Sí? Ahora en Cristo es primero Dios, ¿sí? Luego tu familia, empezando por tu marido, por tu mujer, luego tus hijos, luego un hermano en la fe y por último el prójimo. La pregunta es, en este orden de Dios, ¿dónde apareces tú? ¿Dónde hay un lugar para ti?
¿Por qué es importante? Porque cuando trastornamos el orden de Dios, entonces trastornar el orden es desordenar. La persona que tiene o vive en desorden es una persona que vive sin Cristo o fuera de la dirección del Espíritu Santo. La mujer que quiere ser más que el varón, eso es un desorden. El hijo que quiere ser más que el papá, eso es un desorden. Esa es una señal de que no está Cristo reinando en tu interior. Porque estás queriendo trastornar los estándares, los órdenes que Dios puso, que Dios instituyó desde un principio. Y en Cristo Jesús no hay un lugar para ti. Resumido en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Resumido en un mandamiento: ¿quieres amar a Dios? Ama a tu prójimo. Un solo mandamiento nos dejó el Señor Jesucristo y no hay lugar para nosotros. Y no hay un lugar para mí. ¿Y qué está pasando con esta humanidad? Lo hemos cambiado. Primero yo, después yo, y al último yo. Y ahí estamos viendo la raíz, el desorden, desacomodar lo que Dios mandó que estuviera acomodado. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34, llamando Jesús a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué está pasando con la iglesia hoy día? ¿Y qué está pasando con los creyentes, con los cristianos y con los hijos de Dios? No queremos negarnos a nosotros mismos. Decimos que amamos a Jesús, pero nos estamos amando primeramente a nosotros. Porque al desordenar lo que Él ordenó, estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Al romper el orden que Dios puso, no estoy amando a Dios. No estoy demostrándole a Dios amor. Los 3 evangelios dan testimonio de que Jesús, 3 personas distintas, afirman que Jesús dijo: el que quiera seguirme, primero le dice a sus discípulos. En Marcos le dice a la gente y en Lucas dice: le decía a todos. Bueno, se lo dijo a sus discípulos. No, se lo dijo a los que estaban ahí. Bueno, a sus discípulos y a los que estaban ahí, no. Lucas termina diciendo: le hablo a todos. Vemos en Jesús el maravilloso ejemplo del Hijo amado por Dios. Y deseamos ser como Jesús. El que no desea ser como Jesús no tiene parte dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Si nada más estás preocupado por salvar tu vida, porque te vaya bien o porque Dios te guarde, pues Dios te va a recompensar por eso. Pero cuando Él venga, no esperes ser parte de su reino. Todo aquel que se acerca a Cristo debe tener en el pensamiento, la intención, el deseo de alcanzar su imagen y semejanza. Y pues nos podemos sentir mal, nos podemos sentir culpables, claro que sí, pero tenemos que entender algo. Nosotros no podemos, está fuera de nuestro alcance el orden y la plenitud. El mal que terminó en pecado es que Eva cambió el orden. Puso primero a la serpiente en el lugar de Adán. Le creyó más al diablo que a su marido. Y Adán puso primero a su mujer en lugar de Dios. Hizo lo que ella le pidió y no lo que Dios le aconsejó. En esto también vemos que quien comenzó el deterioro por el desorden en la mente fue la mujer
y no el varón. Todo comenzó en la mujer y poco se habla de lo que Eva hizo. Incluso Pablo, queriendo aclarar las cosas, dice que por Adán, por supuesto. ¿Por qué por Adán? Porque él era la cabeza. Pero quien comenzó todo fue Eva, y la serpiente lo sabía. La serpiente sabía que la debilidad de Adán era Eva, porque la amaba. Y digo la amaba, habla en tiempo pasado y se lo voy a demostrar. Primera de Timoteo 2 del 11 al 14 dice: la mujer aprende el silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ese es el orden que Dios puso. Que el hombre vaya primero. Pero hoy día estamos viendo las cosas al revés. El mal que tiene a la humanidad en esta destructiva condición, en el desorden, no es la desobediencia. El mal consumado y que se ha multiplicado y empezó en la mujer, hoy día tiene un nombre y se llama feminismo. Esa es la raíz, por increíble que le parezca. El feminismo es el principio de la destrucción de lo que Dios mandó que estuviera en orden. Eva fue la primer feminista de la historia. No se conocía por feminismo, pero mire lo que dice, volvamos a Génesis 3:16. Y vio la mujer que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando Eva se llena, dice que era agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué nos dicen estas palabras? Que Eva se sentía inferior a Adán. Eva se sentía, ¿sí?, renegada, superada por Adán. Eva, al igual que las feministas de hoy día, ¿sí?, desean superar al varón. Hoy día, bajo el engaño de la lucha por sus derechos, las llamadas feministas no buscan su bien, sino la superioridad, porque no están buscando el cumplimiento de sus derechos como mujer. Han empezado buscando la igualdad y seguirán buscándolo hasta alcanzar la superioridad. Hoy no agarran estas feministas, y protestan diciendo: no, el varón nos tiene que abrir la puerta del auto. No, antes de sentarnos, él nos tiene que empujar la silla, él nos tiene que tratar como vaso más frágil. El hombre me tiene que tratar con amor. Exigimos que el varón nos trate con palabras dulces. Eso no están peleando. Esos son sus derechos. Y no los están exigiendo. Quieren las mismas posiciones, quieren los mismos sueldos, quieren ser tratadas de la misma manera. Lo que están buscando es igualdad. ¿Sí? Y es fácil entender que el mal, el desorden comenzó en la mujer. Porque todos los seres humanos, por naturaleza, buscamos la superación. Pero cuando nace este mal en nosotros, cuando nos sentimos superados por algo o por alguien. El hombre, por voluntad de Dios, porque fue creado primero, no ve en la mujer nada superior. El hombre nunca va a ver a la mujer como alguien que lo puede superar. Por eso es que el hombre no contiende contra la mujer. La mujer, como ve al hombre más, y lo vemos en Eva, en el caso de Eva, como dice en el capítulo 3, verso 6, que ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Codicia.
Ella se sentía menos y todas estas mujeres se sienten menos, pero el hombre no contiende contra ellas porque no las ve como rival, no las ve como superior por naturaleza, por voluntad de Dios. El hombre no tiene la culpa, el hombre no existió antes que Dios para decirle: a mí créame primero, a mí hazme primero y después a la mujer. ¿Dónde comienza el desorden? Cuando la mujer quiere ser igual o superior al varón. Eso es un desorden. ¿Sí? La raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero. Pero el amor no es nada sin quien lo ame. La razón de la lamentable condición de la humanidad es que la mujer quiere ser más que el hombre. Y lo peor del caso es que el hombre le está ayudando, es que el hombre lo está aceptando. Hoy día estamos viendo ya en México, ¿sí?, esta condición que empezó en Estados Unidos. Muchos nos han infectado de sus costumbres. Hoy día la mujer tiene que participar de lo mismo, es decir, un 50% y un 50% de todo, de todo. No es esta es tu parte y esta es la mía. No, el 50% de mi parte lo haces tú y el 50% de mi parte lo haces tú. Hoy se dividen los gastos al 50%. Hoy se divide el cuidado de los hijos al 50%. Los quehaceres del hogar al 50%. Y muchos casos se han visto invertidos. Ahora la mujer es la que mantiene y el hombre el que cuida. Ese orden no fue puesto por Dios. El hombre hoy día está aceptando a la mujer como superior. El mismo hombre ha empezado a endiosar a la mujer. Mujeres con buenos cuerpos, con bonitas caras, ¿sí?, con buenas palabras, mucha palabrería, idolatradas por el hombre. Ahí estamos viendo cómo ya la mujer está dando un paso más adelante. Ya no es de igualdad. Se está rompiendo el orden, se está cayendo en el desorden. Cuando se acepte y se respete el orden de Dios, cuando el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, entonces habremos alcanzado la perfección. Yo soy mujer y puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto porque esto te corresponde a ti. Para eso Dios te dio más fuerza, para eso tienes mayor masa muscular, para eso tu inteligencia y para esto la mía, para esto mis capacidades y para esto las tuyas. Pero mientras estemos abriéndole el corazón, la mente, a los rudimentos, a las formas, a las ideologías del mundo, vamos a estar rompiendo el orden de Dios y pagando las consecuencias, por supuesto. Cuando Eva pone a Adán en segundo lugar, ¿sí?, en su corazón, en su mente, es cuando ella se vacía. Es cuando empieza el desorden. Y cuando Adán, escuche usted bien, y cuando Adán pone a la mujer antes que a Dios, es cuando se vacía el corazón. Cuando Adán saca de su corazón a Dios para poner a su mujer, sufre el vacío. Cuando Eva saca a Adán de su mente para poner a la serpiente, comienza el desorden. ¿Y por qué le decía que Adán amaba a su mujer? ¿Por qué no Adán amó a su mujer? Porque si Adán verdaderamente hubiera amado a su mujer, cuando enfrenta las consecuencias delante de Dios, lo primero que hace es disculparse culpando a su mujer. La mujer que me diste. Ahí vemos la ausencia del amor. Un varón que ama a su mujer, se hubiera agarrado, se hubiera parado, se hubiera quedado callado. ¿Qué fue lo que hiciste? Nunca hubiera echado de cabeza a su mujer.
Vemos cómo está vacío el corazón de Adán, porque ahora la culpa. ¿Dónde estaba el amor por Eva? Cuando sacamos a Dios de la mente y del corazón, empezamos a sufrir desorden en nuestros pensamientos, porque empezamos a justificar y a santificar el pecado. Dios me ama como soy, aunque yo sea un grosero. Dios me ama como soy, aunque yo aborrezca su palabra. Dios me ama como soy, aunque yo no me someta a mi marido. Dios me ama como soy, aunque yo no obedezca a mis padres. Eso es un desorden en tus pensamientos. Un vacío en tu corazón porque está fuera Cristo. Porque no estás tomando el lugar que Dios te puso. La mujer se hace menos por engaño del maligno. Aunque Dios pone al varón por autoridad, no todo lo posee el varón. ¿Sí? Quien tiene poder, tiene autoridad en todo y en todos. Quien tiene solo autoridad, recibe ese dominio sobre algunos y con algún límite. Por ejemplo, mi autoridad sobre usted es dentro de la congregación, dentro de la casa de Dios y en lo espiritual. No, hermano, usted ore, pídale al Señor, hermano, ayune, hermano, declare este salmo, hermano, declare esta palabra. Esa es mi autoridad, pero yo no voy a ir a imponérsela afuera. Yo no lo voy a obligar estando en su casa. No, hermano, usted no coma esto. O si yo lo veo, hermano, comiendo, lo voy a castigar. No. Mi límite es en lo espiritual. Yo no voy a jugar con su libertad. ¿Sí? ¿Por qué le hablo esto? Porque tenemos que entender lo que Dios me dio y sobre lo que Dios me dio ejercer mi potestad. Mi autoridad. No tengo por qué ir a querer obligar a las personas de la otra congregación. No tengo por qué ir a decirles, como le decía hace mucho tiempo, cuando empezó esta pandemia del COVID, había un pastor que decía que tenía, imagínese usted, tenía 40 años de ministerio. ¿Cuánta sabiduría tenía que haber en ese varón? Y resulta que le agarran y le mandan un mensaje y le dicen: oiga, hermano, es que en la congregación en la que yo estoy, el pastor dice que si me pongo la vacuna contra el COVID, el Espíritu Santo va a salir de mí. Y qué terrible respuesta de un hombre que tenía 40 años de ministerio. ¿Saben qué le contestó? Sálgase de ese manicomio. Dios bendito. Sálgase de ese manicomio. ¿Sabe a quién ofendió ese varón? Supuestamente de Dios a Dios. Porque ¿qué sabe él si verdaderamente ese pastor fue puesto por Dios? No, hermana. Miren, no hay un texto bíblico que diga semejante cosa. Oren por su pastor, porque es la persona que Dios puso ahí. Pero sálgase de ese manicomio. Imagínense usted. A mí yo no me voy a poner a criticar las ovejas de aquel pastor o la manera en que él esté trabajando con esas ovejas, porque yo no voy a venir y traigo mi galardón conmigo. Yo me puedo enfocar en usted haciéndole ver errores de otras personas, sí, pero por usted. Por eso es que yo, para gloria de Dios y al Señor Jesucristo, usted lo sabe, no soy de estar dando nombres, aunque muchas veces usted conoce a las personas. Pero yo no acuso directamente dando nombres. Porque lo que el Espíritu pone en mí es ver el error, no a la persona. Yo tengo algo muy grabado del pastor aquel que el Señor puso en mi camino para empezar mi vida. Decía: yo digo el pecado y no al pecador.
Y así, amado mío, así es como debemos de guiar nuestra mente, nuestro corazón. Cuando yo tengo, donde yo tengo potestad, ¿cuál es mi parte dentro de la creación? ¿Cuál es mi parte como hijo? ¿Cuál es mi parte como hija? ¿Cuáles son mis derechos como hijo y cuáles mis obligaciones? Y como padre, y como esposa, y como tío, y como pastor, y como líder, y como congregante, todos tenemos un lugar. ¿Cuándo empezamos a desear? Por eso el Señor dice, no codiciarás. Y dice la palabra que fue algo que Eva sintió. La codicia por la sabiduría. Empezó a desear lo que no era de ella. Y cuando la mujer comienza a querer superar al varón, empieza a romper el orden. ¿Ha oído usted aquella expresión? Ya no se oye mucho, especialmente para las generaciones hoy día. Aquella expresión de que la mujer es la reina del hogar. Mire lo que dice la palabra en el libro de Proverbios. Proverbios 31, del 10 al 29. ¿Qué tiene la mujer que estarle deseando al varón? ¿Por qué tiene que estar codiciando la gloria del varón si es del varón? ¿Por qué no se sujeta a lo que Dios le dijo? Sujétate porque eso te va a hacer grande. Dice el libro de los Salmos que carcoma, cáncer es la mujer que no se sujeta, pero la mujer que se sujeta es como la corona. ¿Qué es un rey sin corona? No es un rey. Pero mire la gloria de la mujer, tan grande como la del varón, porque Dios no la excluyó, porque Dios no la desechó, porque Dios no la ama. Dice Proverbios 31 del 10 al 29. Mujer virtuosa. ¿A quién? ¿A quién le está hablando el Señor? Mire que el signo de paréntesis no comienza, no está antes de la mujer. El Señor dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La pregunta es, ¿quién la hallará? Cambiadas estas palabras a este tiempo para entenderla es, mujer, ¿quiere ser grande? Aquí están las instrucciones. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien
mas tú sobrepasas a todas. Dice la palabra que la mujer virtuosa da de comer aún en la noche. Hoy día llega el marido y se justifica que si está cansada, ya sírvete, yo ya hice, ya es tu problema. A mí ya no me interesa. Dice que su lámpara no se apagará de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en la noche esa mujer es una mujer de oración. Hoy día ya no estamos viviendo estas actitudes, estas obras que la mujer tiene. Las ha dejado, ¿por qué? Porque quiere la gloria del hombre. Pero mire lo que dice la palabra. Mire cómo califica a la mujer que así se esfuerza. Dice, ¿sí? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una mujer que se somete al orden establecido por Dios vale más para Dios que todas las piedras preciosas. Y una piedra preciosa tiene mucho valor, no solamente económico. Pero dice Dios, para mí vale más una mujer que acepta lo que yo le di, que respeta donde yo la puse, que no contiende, que no desordena lo que yo ordené. ¿Por qué hago este énfasis en la mujer? Porque Dios le dio su gloria, no tiene por qué buscar la del varón, porque ese es el principio de lo que estamos hablando. Eva comenzó a querer ser como Adán, buscó superarlo en sabiduría, y esa es la raíz de esta condición tan tremenda, tan terrible en la que estamos viendo a la humanidad. Una mujer desordenando el orden que Dios puso. Y vuelvo a repetir, lo peor es que el hombre, y lo vemos desde Adán, el hombre la siguió. El hombre saca de su corazón a Dios para poner a su mujer. La mujer saca de su mente a su marido, que es su cabeza, para poner al diablo. Y se desordena. Y el desorden y el vacío es lo que lamentablemente hoy estamos viviendo, porque somos parte de una creación, porque hemos ido en contra, porque hemos desordenado lo que Dios ordenó, muchas veces por conocimiento, otras veces por ignorancia. Pero si la mujer entendiera la gloria que Dios le ha dado, no tendría por qué estar queriendo superar a su varón. Dentro del hogar no hay pecado, no hay feminismo, la mujer es la que reina, el varón es el que se somete. Se invierten los papeles porque es el territorio y la potestad que Dios le dio. Pero ¿por qué fuera de ella la mujer quiere contender? La mujer quiere superar, desordenar, y lo peor, el varón le está haciendo segunda. Y vemos las consecuencias en Adán y Eva. ¿Qué pasa? La mujer desordena, el hombre se vacía. Dice el Señor, no los puedo tener aquí porque van a destruir todo. Los echa del huerto de Edén porque no aceptaron la posición. Porque empezaron a desordenar. Si los dejo van a desordenar todo. La mujer tiene una gloria y el varón tiene otra. Y Dios se las dio a cada uno. No es que el hombre haga menos a la mujer. Lamentablemente el hombre ya contiende contra la mujer, porque la mujer no quiere tomar el lugar que Dios le dio. Y esto ha venido a destruir no solamente la familia, comenzando por la familia, sino la sociedad. Terrible es que haya una mujer presidenta. Terrible cosa. Porque no es un lugar que Dios dispuso para la mujer. No es que yo quiera ser menos. Por eso con la Biblia le estoy poniendo las cosas. Porque Dios a cada uno nos dio un lugar. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho,
y he aquí que era bueno en gran manera. Todo era perfecto cuando seguía el orden que Dios mandó. Todo es perfecto. Cuando nosotros echamos fuera, dice la palabra, que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque el Espíritu de Dios estaba fuera, se movía sobre la faz de las aguas, pero cuando el Espíritu de Dios entra, cuando el Espíritu de Dios se materializa, que es Jesucristo, y entra a la creación, lo primero que hace es poner orden y empezar a llenar. Si tenemos una vida caótica, si no estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios, es porque hay desorden en nuestra mente y vacío en nuestro corazón. Y nosotros no tenemos la facultad de cambiar eso, porque el Señor mismo dijo: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, Él, no tú. Tenemos que empezar por reconocer que nosotros hay un desorden mental y un vacío en el corazón. No está Cristo. Porque yo no estoy obedeciendo a mis padres. Porque yo no estoy cumpliendo como debo de cumplir. Quizá pueda ser porque no lo conozco. Pero no lo conoces, no es por ignorancia, es por pereza, porque no buscas el conocimiento. Y el conocimiento es la raíz para obediencia o desobediencia. ¿Me conviene? Obedezco. Puedo desobedecer porque tengo dudas, pero voy a aceptar las consecuencias. Está dentro de la libertad que Dios te dio. Pero ese es el principio de todo este mal. El feminismo, que Eva cambió el orden. Tanto se ha dicho de Adán, cuando la que comenzó las cosas fue Eva. Y por eso le decía, ¿quién debe comenzar? ¿Quién empezó el desorden? ¿Quién es el responsable de buscar la solución de los problemas, de una reconciliación? Aquel que comenzó. Ese es el que tiene la obligación, el que comenzó. Cuando la mujer, vuelvo a repetir, sea mujer y el varón sea varón, entonces nuestra vida cambiará. ¿Por qué? Porque estaremos aceptando el orden que Dios puso. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15 dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por el propio desorden en su mente. ¿Sí? Por el desorden en su mente es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o el desorden, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la muerte? Lo hemos dicho, la ausencia de Dios. El desorden va a traer vacío. El mal empieza en la mente y termina en todo nuestro cuerpo. Si no lo matamos espiritualmente, Él nos va a matar. Marcos 10:9 dice: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No vayamos en contra del orden y lo que Dios estableció. Marcos 12:28 al 31 dice la palabra: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó al Señor Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nadie más estará en primer lugar en tu corazón, ¿sí? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nadie más en primer lugar en tu corazón, en tu mente, en tu alma y en tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Solo 2 mandamientos nos da el Señor. Ama y obedece a Dios. Dios te puso en ese lugar, ahí quédate. Dios te puso por autoridad, manda. Dios te puso bajo autoridad, obedece. Así de sencillo es el proceso. Así de sencillo es el plan de Dios. Tienes autoridad para mandar, pero también tienes una autoridad para obedecer. Y terminamos con Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16. Dice la palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, obediente a lo que Dios manda y dispone, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Por qué la mujer se siente ofendida cuando se le dice que el varón es su cabeza? Y el varón no se siente ofendido, o hay varón, o tal vez sí lo haya, quienes se sienten ofendidos porque dicen que la cabeza del varón es Cristo. Si el hombre se jacta diciendo, ay, yo soy tu cabeza, sí, pero tu cabeza es Cristo. ¿De qué te puedes jactar si tú también tienes una cabeza? ¿De qué se puede burlar el varón sobre la mujer? Si uno es la cabeza de otro, Cristo la del varón y el varón la de la mujer. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada quien tiene una actividad y cuando cada quien cumpla esa actividad, entonces empezaremos, ¿sí?, a edificarnos en amor. El que verdaderamente ama a Jesucristo se aborrece a sí mismo, se niega a sí mismo, no hay un lugar en su vida para sí mismo y respeta el orden que Dios ha puesto. Si quieres empezar a hacer la voluntad de Dios, necesitas pedirle a Dios que ordene tu mente y llene tu corazón. Ese es el principio del pecado. El principio del pecado es pensar que no necesitamos a Dios, que podemos vivir sin Dios. Eva pensó que podía sacar a Dios, el orden que Dios puso, de su mente, y siguió a Adán. Una lo sacó de su mente y el otro lo sacó de su corazón. Y estamos viviendo las consecuencias hasta el día de hoy de la decisión y el pensamiento de una mujer que alcanzó a su marido y hasta el día de hoy
estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar que como parte de esta creación necesitamos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje que nos ha traído en este día.